formada con el apoyo de la Entiendo. Embajada de Francia y de Canal Francia Internacional. Esta serie de capacitaciones apunta, como hemos dicho en diferentes momentos, eh, a llevar o acercar un poco más la metodología de verificación a las universidades y a entrar un poco más en contacto con profesores. Yo sé que en los últimos tiempos ha habido un acercamiento interesante, hay ya cursos que se están dictando. También hay talleres que se han realizado, varios de ustedes en algún momento han participado en otras iniciativas, en algunos incluso con, eh, con la participación de ojo público, con la mentoría de ojo público. Eh, Sin embargo, siempre hay que decir que este es un fenómeno sumamente complejo, que va evolucionando cada vez más, que siempre tiene nuevos desafíos, nuevos aspectos que considerar. Y entonces es importante tener un acercamiento, una actualización, estar siempre conversando de cuáles son las mejores, las nuevas estrategias para avanzar en este proceso de generar contenido verificado, ¿no? A manera de un recuento muy rápido, en la primera sesión vimos eh, en qué consiste el tema de la verificación, cuál es el estado actual, qué es lo que ha evolucionado, qué es lo que está pasando en América Latina, en el mundo. En el mundo, sería más apropiado decir en el mundo, aunque nos referimos a América Latina por la similitud de contextos y de experiencias que hemos estado viendo, pero en realidad es importante eh, hablar Recording in de progress. un contexto global, un fenómeno que está afectando diferentes ámbitos del conocimiento y específicamente en el tema de la información y desinformación, en el tema noticioso e informativo, hace un impacto enorme como ya hemos visto. Entonces, en la primera etapa vimos cómo los contextos eh, electorales y los episodios, digamos, grandes o eventos importantes, como se denomina en alguna literatura sobre el tema, en los eventos importantes como las situaciones de crisis o las elecciones son espacios en los que se acrecienta la desinformación y se acrecienta el trabajo de los verificadores, de las organizaciones periodísticas que tratan de abordar este tema. En la segunda sesión hemos visto algunas herramientas que, como dijimos en el momento, ningún taller va a ser suficiente para unas herramientas, pero sí es una forma introductoria, un espacio introductorio que nos permite a nosotros ofrecerles la posibilidad de profundizar en estos conocimientos, en estas herramientas y sobre todo en las universidades que nos lo han solicitado así, vamos a realizar encuentros presenciales. Tenemos programados 5 encuentros presenciales en algunas universidades con las que ya estamos coordinando y en estos encuentros vamos a reforzar algunos de estos conceptos y vamos a trabajar también con alumnos, ¿no? ¿Qué es lo importante de esto? Yo diría la posibilidad en este proyecto en específico de contar con la mentoría de un equipo como el Ojo Público que ya lleva casi 10 años trabajando en temas de verificación, es decir, casi el inicio del fenómeno, desde el inicio del fenómeno, y que creo que pocos medios, podría decir, están tan comprometidos con no solo hablar de la verificación y no solo publicar contenido, sino tratar de que más gente lo conozca, lo domine, más jóvenes, más profesores hablen del tema en las universidades y lo impartan y forme parte de la educación de los jóvenes en las escuelas, como parte de la escuela de comunicación, la carrera de periodismo, etcétera, ¿no? Y bueno, después de estas dos primeras sesiones viene una que es muy importante, que, digamos, apunta a cómo explicar, ¿no? Apunta a la parte, creo, decisiva de todo el proceso, porque uno puede dominar las herramientas que explicamos la vez pasada, uno puede dominar los conceptos y seguramente si yo le pregunto a cualquiera de ustedes, sabrá decirme qué cosa es una verificación, sabrá decirme qué cosa es un chequeo, cómo se realiza, cuáles son los principios,
podrán darme alguna referencia internacional que hayan podido ver, sabrán de algunos medios que están haciéndolo fuera o aquí en el Perú, pero llega una parte en la que el conocimiento, esta parte teórica no es suficiente, ¿no? Y termina siendo un desafío cómo materializar todo ese conocimiento y cómo, todas esas técnicas, cómo llevarlas a un producto efectivo. Eh, entonces, hemos preparado una explicación con algún grado de ejercicios que nos permitirán probar un poco cómo estamos y de qué manera, qué cosas necesitamos fortalecer como competencias. Quiero decir sobre esto algo que he repetido desde el inicio de este proyecto, de esta capacitación, que es que nosotros, por supuesto, venimos aquí con mucha humildad porque no venimos a enseñar ninguna ciencia y no somos nosotros para decir a los profesores cómo deben hacer su trabajo. Por supuesto, eso está totalmente ajeno a nuestra intención. La intención de esta capacitación ha sido compartir con ustedes nuestras experiencias, lo que estamos viendo en el Perú y en el mundo, lo que estamos encontrando como útil o como desafío en el proceso, y en este caso, compartir con ustedes cómo consideramos que en la práctica periodística puede ser más efectivo el uso de la evidencia que podamos recopilar como parte del proceso periodístico, ¿no? Esto es radicalmente distinto a decir a una persona que aplique las reglas básicas de hacer una nota informativa. No tiene absolutamente nada que ver con una nota informativa. Por eso es que en alguna de las sesiones iniciales yo sostenía que el género del fact-checking, o el fact-checking es para mí un género periodístico más, un nuevo género periodístico que se debería unir al tema que ya conocemos del reportaje, la crónica, la nota informativa, la nota de opinión, y en fin, porque tiene unas características propias, ¿no? Yo quisiera empezar en todo caso abriendo un poco la conversación porque me gustaría que esta fuera una sesión con mucha conversación sobre ustedes como profesores en los diferentes cursos, cómo observan la capacidad argumentativa de sus alumnos. Es decir, es un tema que es evidente, o sea, y si es evidente, cómo están los alumnos actualmente. O sea, hay una capacidad, yo me imagino que no, porque en algún momento, quiero decir, también fui profesor eh, de un curso de periodismo en la UPC. Y yo encontraba muchos problemas, ¿no? Encontraba muchos problemas en los alumnos a la hora de redactar, no solo problemas ortográficos, que es lo más común, sino cómo sostener una argumentación. Pero me gustaría saber si es algo que se mantiene, que ustedes han observado, cómo está la situación. Me gustaría si alguno pudiera ofrecerse a hacer un comentario. Igual como la idea de esta es ser una sesión participativa, si no hay voluntarios, yo les invitaré a hacer o a hacerles algunas preguntas un poco para Buenas, despertar la conversación. Sí, ¿qué tal? Buenas noches con todos. Bueno, en mi caso, yo soy profesor de filosofía y enseño normalmente en estudios generales a Marcos, a otras universidades privadas. Raras veces vienen ya con nociones de argumentación. Entonces, lo que yo hago, por lo menos en las primeras clases, es explicar, ¿no? De qué tratan los argumentos, un poco de falacias, y como me gusta el tema de la desinformación, intento introducir también algunas falacias de cualquier tipo, ¿no? Ya sean políticos, sociales, éticos, al momento de que ya sea algún artista, algún político de turno, algún famoso influencer diga, ¿no? Pero es complicado porque ellos, a ver, para armar un argumento, o sea, uno necesitaría un curso más extenso. Entonces yo solamente lo hago en 2 sesiones.
o máximo tres, digamos, ¿no? Pero normalmente en dos sesiones yo lo hago. A ver, los resultados para mí son satisfactorios en el sentido de que hasta donde se enseñan, ¿no? Es que los esquemas de argumentos, sobre todo yo me dedico a lo que son falacias informales más que las formales, porque hay poco tiempo. Ya de las formales se encargan un curso entero en lógica uno o lógica 2, ¿no? Pero igual, a pesar de todo, sí, yo siento ciertas deficiencias todavía. A mí no me parece que un curso de 2 semanas de argumentación sea suficiente, pero como es filosofía, yo sí le pongo mucho énfasis a ello. No sé cómo será en otros cursos. Lo que sí estoy buscando, no sé si tendrás algún tipo de información, si es que hay un libro o artículo que combine lo que son desinformaciones con argumentos. Yo encontré algunos artículos que muestran, digamos, las 5 falacias más comunes en desinformaciones, ¿no? Eso me ha servido, por ejemplo, pero no sé si hay más información, papers al respecto. Bueno, muchas gracias por el comentario que me parece sumamente interesante porque, y qué bueno que, y se nota, por supuesto, que viene de un profesor de filosofía, porque en mi experiencia de formación académica, yo me formé en San Marcos, digamos que no, si bien hubo algún curso que tocaba ese tema, no se, no se le dio el suficiente énfasis que creo que ahora, en un contexto de tanta desinformación, resulta fundamental, ¿no? Es decir, ¿cómo respondo yo a la desinformación? Por supuesto, como yo decía, esta no es una clase filosófica o de filosofía, así que seguramente algunos de los puntos que mencionaré resultarán algo elementales desde ese punto de vista, pero que son, digo, yo diría parte de la práctica. Así que necesitamos, necesitamos reforzar y cómo necesitamos responder a la desinformación. Eh, y me gusta mucho que mencione el tema de las falacias porque en algún momento, si bien ahora no vamos a profundizar demasiado en ese tema, en algún momento sí lo hemos traído a colación porque es uno de las herramientas, por llamarlo de alguna forma, uno de los recursos, mejor dicho, que utilizan muchos personajes públicos para insertar algunas versiones insostenibles o falsas, ¿no? Un caso que siempre solemos comentar es de un congresista, un excongresista, que en el contexto de las anteriores elecciones lanzó un mensaje en redes sociales con mucha alarma diciendo, acá está la prueba de que el Jurado Nacional de Elecciones ya tiene todo preparado para nombrar como presidente al candidato de izquierda sin que haya concluido el conteo de votos y colocó una imagen de un documento que parecía oficial y listo, ¿no? Cuando hicimos la verificación, resulta que el documento que había colocado, o sea, la foto no era un documento de una resolución que no tenía nada que ver con el tema. Era una documentación que hablaba de otra cosa, pero él la había puesto como prueba. Y cuando le hicimos la consulta, pues él dijo lo que, digamos, en esos términos de las falacias conocemos como falacia de ignorancia, ¿no? Que dijo, es que como nadie lo ha desmentido, debe ser cierto. Y a mí me lo pasaron por WhatsApp, ¿no? Entonces, claro, cuando uno no tiene en claro ciertos conceptos como cómo funcionan cierto tipo de falacias, de pronto se dificulta incluso el análisis de esa versión, pero en este caso ya el equipo estaba eh, un poco adiestrado en este tipo de recursos y pudimos responder y construir un argumento. Hay una cosa que yo siempre digo también que cuando tenemos que afrontar una versión tratamos de construir argumentos y siempre digo algo que parece obvio pero que tal vez no deja de ser necesario, que es que construir un argumento no significa inventarlo, ¿no? No significa inventar pruebas, inventar o tratar de falsear algo, sino es estructurar una explicación de una forma coherente, de una forma eficaz, ¿no? Entonces, bueno, y vamos empezando con el tema. Si hay alguien que quisiera intervenir en cualquier momento, me puede avisar y vamos conversando. Pero
Quería un poco que hablemos a partir de este ejemplo que ocurrió este fin de semana y que seguramente varios de ustedes han visto. Vamos a escuchar una de las versiones que circuló sobre este tema. ¿Por qué la gente no confía en los medios tradicionales? Mira cómo te manipulan. Agencia F, súper reconocida a nivel internacional, dice al menos 53 niñas han muerto en una escuela de primaria en la ciudad iraní de Minap. El diario El Comercio comparte la misma información con la misma imagen. Incluso menciona que la propia agencia F no ha podido verificar este hecho de forma independiente, sino que se están basando en lo que ha dicho el gobierno iraní. Ahora, si utilizan Google Lenses y ponen esa foto, van a ver que hay decenas, cientos de medios de comunicaciones que han utilizado la misma foto para decir lo mismo, que Estados Unidos e Israel han matado a 50 niñas, a 85 niñas. Pero las redes sociales son mejor, pues, ¿no? Varios usuarios comienzan a compartir la misma foto y dicen esto es fake, esto acá no es de Irán, esto es de Kabul en el año 2021, un ataque del propio Estado Islámico. Pero ¿por qué vamos a creerle a Isaac? Mejor le creemos a una inteligencia artificial. En esta misma publicación le preguntan a Grok, ¿tienes alguna fuente de noticia de 2021 sobre esto? Y dice, sí, este video es del atentado del 8 de mayo de 2021 en la escuela Sayed ul Shuhada de Kabul, atribuido a ISIS. Fuentes, New York Times, The Guardian, Al Jazeera, Wikipedia, etc. No fue en Irán ni por Estados Unidos e Israel. Conclusión, confía en ti mismo nomás. Bueno, aquí varios elementos, por más que la primera vez que uno ve esto puede incluso quedar inducido a la risa, digamos, por la capacidad argumentativa de la persona, pero escuchemos lo peligroso que es que alguien dice, bueno, esto no es falso porque hay muchas personas que están diciendo que es falso, en primer lugar dice eso, luego dice, bueno, veamos lo que dice esta persona, y luego dice lo más grave de esta época que es, bueno, ¿por qué vamos a confiar en esta persona? Vamos a preguntarle a la inteligencia artificial, ¿no? Como si no estuviera claro o no fuera suficiente, no hubiera habido suficiente advertencia de los sesgos de la inteligencia artificial, las alucinaciones de la inteligencia artificial, en fin, ¿no? Todo el mundo debería saber eso, pero hay gente que todavía... Y además el uso de Grok como un buscador o un consultor, casi un oráculo, pues se ha extendido demasiado, ¿no? Aquí hay dos ejemplos en otros países de la misma desinformación, que porque fue un fenómeno mundial, ¿no? Internacional, ¿no? O sea, en todos lados se empezó a decir esto, circuló esta versión y todo. Entonces aquí hay dos cuentas en España que también distribuyeron esta versión y tuvieron mucho impacto, ¿no? Al punto que F tuvo que salir a decir las imágenes sí son de Irán, ¿no? Y explicó con una serie de recursos de los que luego vamos a hablar, que sí hay manera de demostrar que las imágenes correspondían a un bombardeo en Irán, donde habían muerto muchísimas niñas. Y si ustedes se dan cuenta, y seguramente estarán alertas de que la agencia F tiene una unidad de verificación también, que en este caso verificó su propia, salió en respuesta en defensa de la publicación que se había emitido, y que toda esta corriente en diferentes países, de alguna forma, esta locura desatada en el último fin de semana acerca de que esto era falso, pues tuvo que salir a verificar, ¿no? ¿Cuál es el argumento aquí que está en discusión? A ver si alguien se anima a decir, ¿cuál es el punto sobre el que hay que discutir en base a esta versión? De repente, Buenas noches. ¿sí? Interesante lo que acabas de compartir. Me parece que el punto Disculpe, que profesor, ¿me quieres... puede decir su nombre para saber dónde es y qué universidad? Sí, sí, disculpa. Soy Francisco León. Me estoy conectando desde Cusco. Gracias. Ya. Adelante. Sí, de hecho, ya hace buen tiempo, ¿no? Que se comienza a observar el uso de imágenes que posiblemente no son las que corresponden a la información que se publica.
Eh, pero aquí creo que el argumento viene a ser la eh, veracidad o no de la imagen que se ha publicado por parte de EFE. Hay que tener en cuenta también a veces la misma información, porque ya me he encontrado con casos de otros medios periodísticos europeos, como por ejemplo, ¿no? Que uno que mencionaba que Machu Picchu era un patrimonio azteca. Entonces, yo creo que depende mucho también de la responsabilidad de, de quienes escriben la nota, ¿no? Gracias. Yes. Así es, muchas gracias, profesor. Si uno se puede pensar, a ver, en función a la discusión, ¿qué argumenta? Hay dos bandos, digamos, ¿no? Y uno argumenta que es falso porque Grok dice que es un video antiguo, ¿no? Ese es básicamente el origen de todo esto porque hay una versión de Grok y la gente empieza a decir que como Grok es capaz de reunir información, se entiende, ¿no? Algunas entienden así, que reunir información de todo tipo y de toda fuente, e incluso en ese tweet cita algunos medios, eh, asumen que es real. Y la otra, el otro momento, es falso que sea falso, porque se ha verificado que es real, ¿no? Entonces, en esta simple dicotomía de argumentos, es que uno se enfrenta como verificador a lo que tiene que analizar y cómo demostrar, o como público acerca de qué cosas creer, ¿no? Si es verdad o si es que alguien lo ha verificado, pero no. Una cosa es decir, esto ya ha sido verificado, pero otra cosa es mostrar las evidencias, ¿no? Pero lo interesante aquí, y por qué lo traigo a colación, es porque se establecen algunas premisas que supuestamente soportan la versión que uno quiera creer o que uno quiera sostener, y en realidad nadie, aparentemente el fenómeno es una evidencia de que hay un desconcierto total, y lo más preocupante, yo diría, de este ejemplo del último fin de semana, es que ya la discusión no internacional o general ya no fue, en primer lugar, sobre el impacto de ese episodio de guerra que ha sido tan devastador, sino la discusión de si esto es verdad o es mentira, y si este fue inventado o no, si fue antes o después, ¿no? Y se relativiza el verdadero sentido del episodio. Esto me lleva a decir, digo, quiero enmarcar este ejemplo y vamos a volver a este caso, pero quiero enmarcarlo en el sentido de fact-checking es una batalla de argumentos. Es decir, que cuando el profesor inicial, el primer profesor, que me disculpe, no recuerdo el nombre en este momento, pero le agradezco mucho la explicación que hizo al inicio desde la carrera de filosofía, desde la experiencia periodística sobre un fenómeno que requiere que uno responda con evidencia y con argumentos, es que esto se ha convertido en una batalla en el sentido en que uno tiene que vencer argumentos, ¿no? Tiene que presentar de una manera tan contundente lo que está presentando como evidencia. Uno tiene que desarrollarlo, desarrollar el texto, desarrollar o cualquier formato de contenido que estén trabajando, y desarrollar una forma tan contundente que no admita respuesta. Porque si en algún momento esto se convierte en un cruce de opiniones, entonces perdimos todos y perdimos el tiempo como verificadores, ¿no? Recuerden que estamos hablando desde una experiencia de un proyecto de verificación, no un proyecto, sino una metodología de verificación que trata de hacer un aporte significativo al debate público, eh, y parte por decir que estamos aportando evidencia y elevando la calidad del debate público con evidencia. Entonces, en este cruce de versiones como la que escuchamos hace un rato, que tiene uno que responder porque si no siguen circulando y la gente termina confundiéndose más, lo que tenemos que hacer como verificadores es asumir esto como una batalla de argumentos en la que tenemos que responder de forma contundente, ¿no? Y entonces aquí uno cabe explicar
algo que hemos conversado en diferentes momentos, pero vale la pena reforzar aquí, las características de un chequeo, ¿no? Un chequeo es un chequeo, un texto de verificación, un informe de verificación, como quiera denominársele, en realidad son informes, tiene estructura clara, identificable, tiene un desarrollo argumentativo, requiere que haya precisión en datos y fuentes. Con precisión quiere decir que solamente utiliza fuentes on the record, quiere decir fuentes abiertas, fuentes que uno puede señalar de manera específica. No puede ser ambiguo, no puede utilizar fuentes reservadas, secretas, nada que ver. Tiene que usarse fuentes muy precisas, muy claras, bien identificadas. Tiene que dar contexto a la versión que está analizando y trabajando, y tiene que emitir una calificación que es la conclusión de haber expuesto o de haber reunido toda la evidencia que ha reunido, ¿no? Entonces, a diferencia de una nota informativa que básicamente lo que necesita, y no estoy diciendo cuál es mejor ni peor, simplemente estoy diciendo que son diferentes, eh, un chequeo, o un texto de verificación o un informe de verificación tiene una estructura que apunta a explicar y a ir detallando o dando evidencia para luego llegar a una conclusión. Eso no pasa con un texto informativo. Con un texto informativo uno da la información más importante arriba y luego, según los clásicos cánones del periodismo, va desarrollando y al final va colocando los datos menos relevantes, asumiendo que la persona va a leerlo primero al inicio y luego probablemente si pierde la atención ya no importa que se pierdan los últimos datos. Esa era un poco la lógica de la pirámide invertida, ¿no? Bueno, esta estructura es totalmente distinta, ¿no? En algunos casos sigue la lógica inversa a la pirámide invertida, porque primero tiene que explicar lo elemental para luego llegar a lo complejo. Entonces, tiene unas características eh, distintas. Y en la experiencia nuestra, nosotros decimos que tenemos un código que es atacar el argumento igual, digo, atacar en un sentido retórico y figurativo, no es una, no implica ninguna llamada a la violencia, hay que ser claro siempre en lo que uno dice, ¿no? Entonces, atacar el argumento, atacar todos los argumentos, identificar las posibles respuestas y tomar precauciones sobre cuál puede ser, qué puede decir la persona que estoy verificando, o cuál puede ser la explicación a lo que estoy viendo. Y en ese caso, por ejemplo, de esta persona o de estas personas que empezaron a decir que esto era falso, ¿qué podrían decir para explicar lo que están diciendo, ¿no? Y si yo respondo con esto, que esta evidencia, cómo podrían darle la vuelta para yo tomar previsiones y también dar un argumento sobre eso que están diciendo? Bueno, y resolver de manera contundente, no dejar cabos sueltos. Eso está un poco basado en ciertos códigos de las artes marciales, donde dicen, bueno, tienes que atacar contundente, una respuesta rápida, contundente, y no dejar espacio al adversario. En este caso es no dejar cabos sueltos que puedan significar una discusión, ¿no? Sino que uno tiene que decir todo lo que haya que decir sobre el tema y dejarlo cerrado por completo, ¿no? Ahora, ¿qué cosa es un argumento? Pues una premisa que contiene evidencia con el fin de demostrar una proposición, ¿no? Una proposición. Volviendo al punto, entonces, ¿no? Quiero que veamos cómo se va desenvolviendo esta discusión, porque es hasta cierto punto delirante, ¿no? Entonces hay una persona que le pregunta a Grok, pero hay que ver también cómo se estructura la pregunta, ¿no? Grok, ¿por qué presenta F Noticias el bombardeo de una escuela en Kabul el 8 de mayo de 2021 como una escuela destruida por un misil de Israel hoy? ¿Es fake news o la escuela en el sur de Irán es exactamente igual a la del Kabul? Por supuesto, seguramente también estarán ustedes prevenidos de que se han hecho muchas pruebas acerca de que la inteligencia artificial tiene un sesgo casi de confirmación acerca de que siempre va a tratar de darte la razón en muchos casos, o por lo menos eso sucedía hasta hace poco, ¿no? Y entonces, si uno le pregunta de determinada manera, obtiene una respuesta, y si uno pregunta lo mismo de otra manera, obtiene otra respuesta. Eso pasa con diferentes modelos de IA, así que eso es algo que se estuvo viendo en los últimos años, en los últimos tiempos. Bueno, la respuesta de Grok, que fue tan destacada por el personaje que vimos al inicio, decía, ¿no? La foto de F en el estudio es del atentado de la escuela Sayed al-Shuhada en Kabul en 2021. Y dice, no coincide con la escuela de Irán del 28 de febrero, es reutilización de una imagen antigua. Entonces hay un siguiente diálogo, ¿no? Dice, ¿es cierto que esa foto es
de hoy o ayer o es de Kabul de hace tiempo? Y luego Grok dice una respuesta totalmente distinta. La foto es de hoy, de los momentos posteriores al bombardeo en la escuela de Irán, ¿no? Es una captura, ¿no? Y dice, Grok, acá está diciendo que es de Kabul en 2021. Dice, la imagen del video que circula es de Kabul, el atentado, dices, contra la escuela Al-Shuhada, donde murieron decenas de niños. Y hay una persona que le pregunta incluso, Grok, acá está diciendo que es de Kabul de 2021, ¿no? En fin, que no. Y la respuesta de Grok es, la foto de F, la del edificio destruido, es de la escuela de Irán. Viene de un video de medios iraníes y está verificada por el Washington Post, Al Jazeera, el New York Times, The Guardian y otros, ¿no? La respuesta anterior mía se refería a imágenes de viejas de Kabul que circulaban para confundir al inicio. Suena casi como una excusa, ¿no? Y entonces la delirante empieza aquí, ¿no? Cuando dice, oh, bro, ambas son fotos del mismo lugar, no de lugares distintos, te estás contradiciendo. Y Grog le dice, no, no me contradigo. Esta es la respuesta de Grog, ¿no? O sea, parece un diálogo así como una persona, ¿no? No, no me contradigo, las fotos son de eventos distintos, la de Kabul y la de F de Irán, ¿no? También verificada por Al Jazeera y otros. Grog, no te enojes, porque se estás contradiciendo, no eres muy bueno aceptando tus errores. Y yo, no, no me enojo, dice Grog, ¿no? Son claro, solo claro hechos verificados. Bueno, hasta da risa este tipo de diálogos porque hay gente que empieza como a conversar como si fuera una persona y asumir sus respuestas y luego, pues, creo que en parte, buena parte de la culpa la tenemos los periodistas de no haber sabido enfatizar con suficiencia, al punto que en algunos casos recordarán ustedes estas notas que decían, estas son los cinco platos más ricos del Perú según la inteligencia artificial, ¿no? O sea, ese tipo de notas creo que han causado más daño del que queremos admitir, pero bueno. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió realmente y cómo empezó ya a regresar el sentido común, si es que bueno, si es que se puede decir que ha regresado, por lo menos en alguna porción del ciberespacio, ¿no? Cuando se empiezan a reunir evidencia que dice, ok, hay forma de demostrar que esto sí es de Kabul, ¿no? Y acá hay Julián Macías, que es un comunicador español que suele ser muy activo en redes, y entonces explica que hay especialistas en geolocalización que permiten saber que la imagen corresponde al lugar específico donde está la escuela que ha sido destruida. Otra forma de argumentación es decir, ok, primero yo digo, podemos geolocalizar esto y hay un argumento contundente. Esto está geolocalizado, aquí no hay confusión, es como un mapa, el mapa Google, el mapa global, ¿no? Ok. Otro argumento para construir una explicación es, ok, vamos a comparar las imágenes. Esta es la imagen de la escuela de Kabul y esta es la imagen de la escuela de Irán. Y no tiene nada que ver, no se parecen ni siquiera, ¿no? Y luego, una respuesta también demasiado, la versión decía que incluso era ilógica esa imagen, estaba equivocada porque cómo es que iba a haber niñas a las 6 de la mañana un sábado en una escuela de Irán, ¿no? Y la explicación que se fue develando es, ok, pero si haces un análisis más claro, te vas a dar cuenta que no era a las 6 de la mañana, que la diferencia de horario indica que la hora del bombardeo fue a las 10:45, ¿no? O sea, ni siquiera por eso, pero es una forma de ir reuniendo evidencia para explicar algo, ¿no? Entonces yo digo, se puede geolocalizar, además puedes comparar las imágenes y además si tú ves la hora, es la hora que no es la hora que tú crees, sino la hora que aquí se está diciendo y que se puede determinar que eran las 10:45, casi las 11 de la mañana, de un sábado donde también un día sábado hay actividades en escuelas en Irán, ¿no? A pesar del Ramadán. Entonces, digamos que, aunque se trate de imágenes y no de una versión específica, hay argumentos, hay formas de argumentar que son propias de esta época. Antes hubiera sido como muy raro que hubiera uno requerido de tanto trabajo para explicar que una imagen era o no era de momento, ¿no? Pero ahora sí, y hay elementos y la tecnología misma, si bien permite la difusión de desinformación, también nos permite indudablemente
para construir un argumento, ¿no? Y explicar que eso no es real. Vamos a pasar a algunos ejemplos de cómo responder y construir un argumento en base a lo que estamos escuchando, ¿no? Es decir, el gran desafío de los medios que estamos cubriendo, sobre todo con metodología de verificación las elecciones, es que eh, tenemos que identificar una versión que, como ya hemos explicado en las anteriores sesiones, identificar una versión para verificar no es tan sencillo. Tiene que cumplir algunos parámetros, ¿no? Tiene que ser un dato del que haya evidencia o información y que podamos nosotros explicar con argumentos sólidos, ¿no? Cómo convertir esa evidencia en argumentos. Entonces vamos a escuchar qué dijo el candidato George Forsyth. Bueno, aquí está transcrito, pero es importante, me permite este momento explicar lo importante que es no fiarse de la transcripción. No tiene que escuchar la versión y luego voy a mostrarles cómo esta frase se da un contexto que hace que uno tenga claro a qué se refería el candidato y eso nos permite trabajar una serie de aspectos que les voy a explicar, ¿no? Tú sabes que existe el vale FICE, que el vale FICE es por un monto de 20 soles. En ningún lugar del país el gas cuesta 20 soles. Ok, entonces esto es lo que dice el candidato Forsyth en relación a su propuesta de aumentar el nivel básico de este beneficio, que es un beneficio que se otorga en determinadas condiciones a poblaciones vulnerables para cubrir el costo de un balón de gas, ¿no? Entonces, es importante, tiene impacto, hay mucha gente que depende de eso y bueno, en fin. Entonces, ¿cuáles serían los argumentos o los puntos para realizar esta verificación? O sea, ¿de dónde podríamos nosotros partir para empezar a explicar esto? Tendríamos que tener claro qué es el vale-FICE para empezar, ¿no? Porque no todo el mundo sabe qué cosa es el vale-FICE. Entonces tenemos que explicar qué es el vale-FICE, en qué condiciones se da, en fin. Otro aspecto sería a quiénes o dónde se entrega el vale-FICE, ¿no? Es decir, estas son preguntas, los coloco aquí porque son preguntas que surgen de inmediato en el proceso periodístico cuando alguien propone y dice, mira, Force ha dicho esto. Ok, la primera pregunta del editor es, bueno, ¿qué cosa es el vale FICE? Ok, hay que explicarlo. Luego, ¿a quién es o dónde se entrega? ¿En qué parte de Perú o de Lima o no sé? Ya, ok, ¿cuál es el monto oficial del descuento? Porque él dice que son 20. ¿Es verdad que son 20 soles o hay otras consideraciones? ¿Es un solo tipo de vale o hay varios tipos de vale? No sé. Y luego, ¿cuántos vales se han otorgado, no? Y esta pregunta, enseguida van a ver por qué es importante, ¿no? Pero obviamente habrán otras preguntas más. Pero, digamos, si uno quiere explicar cuando alguien dice que el vale FICE equivale a 20 soles en el Perú, lo primero que tendría que tener claro son estos temas porque eso va a permitir construir un argumento, ¿no? Esta es la transcripción completa de lo que dice Forsyth. Entonces aquí podemos ver la afirmación de Forsyth se produce en el contexto de una entrevista en el que se habla de los problemas en la distribución de los beneficios del crecimiento económico para las comunidades más vulnerables del país. Eso es importante porque él está hablando, cuando están hablando, él dice, bueno, la gente pobre no ha recibido los beneficios de la economía, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer usted? ¿Cuál sería el programa para que los beneficios del progreso económico que se ha venido promocionando en los últimos 30 años, o sí, casi 30 años, pues no lleguen? Entonces él dice, bueno, te voy a hablar de un programa muy importante, y dice, el vale FICES por un monto de 20 soles, en ningún lugar del país el gas cuesta 20 soles. Esta es la frase que nosotros seleccionamos y que ustedes pudieron escuchar y ver transcrita al inicio. Pero es lo único que dijo sobre el tema, no, no es lo único que dijo. Entonces uno tiene que entender en qué contexto ha dicho eso para saber cómo abordar la verificación. Se lo voy a mostrar en la siguiente lámina, pero es importante saber eso. Entonces uno tiene que escuchar todo ese segmento donde se habla del tema, porque él podría haber aclarado eso,
podría haber dicho algo o más ambiguo o más preciso, podría ser cualquiera de las dos cosas. Entonces hay que escuchar bien y entender lo que está diciendo. Entonces, en muchos casos conviene incluso transcribir toda esa sección y en el texto que publicamos está este segmento transcrito, publicado íntegramente, ¿no? Entonces luego él dice, bueno, ¿qué pasa? La gente cocina con leña, se intoxican los niños, los adultos mayores, digamos, si trabajas con un solo en prevención, cuando no gastas, eh, cuando no trabajas en prevención gastas 7 soles, es decir, 7 veces más. Entonces ahí colapsa el sistema de salud y dice, nosotros qué queremos, entregarle vale FICE por 50 soles para que la gente tenga gas limpio. La periodista le dice, ese sería un programa especial para entregar esos vales. Claro, dice Force. O sea que se sumaría a los programas sociales que existen. Por supuesto, dice, hay que trabajar en los programas sociales. Dice una palabrita más y enseguida menciona. Es muy puntual. El vale FICE existe. De 20 soles lo vamos a subir a 50 y eso va a ayudar a la canasta básica. Eso es todo lo que dice. Por eso, si nosotros revisamos eso para ver si en algún momento ha aclarado o ha dicho algo más, ¿no? O no, es todo lo que dice. Y si uno entiende, si uno ve lo que está diciendo, o sea, entiende que le está diciendo, ok, el vale es tanto y yo voy a subir los 50 para ayudar a la canasta básica. No hace ningún matiz de nada, simplemente dice eso. Ok, bueno, entonces, estos son algunos elementos recogidos por los periodistas acerca de esta afirmación. Por supuesto, esto tiene que pasar todavía por un proceso de edición porque es una nota que se va a publicar. Pero lo voy a leer y luego le voy a hacer una pregunta, ¿no? O sea, ok, parte de los elementos es decir, ok, esto está basado en evidencia que se ha revisado y son como un resumen de los hallazgos. Si bien la norma vigente establece la compensación social de beneficio de Hacienda 20 soles, existen diversas normas que aplican descuentos mayores. Por ejemplo, de 43, 63 y hasta 80 para beneficiarios que viven en zonas en yacimientos con hidrocarburos, o sea, donde se explotan hidrocarburos, en zonas con problemas logísticos para comprar gas y en los 50 distritos más pobres del país. El vale FIS es un cupón de descuento que sirve para comprar gas, ¿ok? Y a una consulta, Estel Flores, jefa de prensa de Forza, admitió de que el FISE contempla montos diferenciados según su ubicación geográfica y otras variables. Sin embargo, enfatizó que el candidato se refería al monto base de 20 soles históricamente más difundido y aplicado del subsidio. Ok, si ustedes tienen esta evidencia, me gustaría preguntar, por ejemplo, este, ¿qué les parece o cómo abordarían esta afirmación? Porque, por un lado, en la cartilla de la derecha, de la izquierda, perdón, se dice que, bueno, es verdad, el vale FICE en lo básico hay 20, es de 20 soles, pero hay casos en los que llega a 43, 63 y 80. Y en la cartilla extrema derecha, la asesora de Forza dice, ok, sí, somos conscientes de que hay montos diferenciados según su ubicación geográfica y otras variables, pero él se refería al monto base de 20 soles históricamente más difundido. ¿Qué comentario le suscita esto? Alguno, cualquiera, no hay respuesta errónea, pero sí me ayudaría que alguno diga, mencione como argumento si está sólida su posición o lo que nosotros estamos revisando. Puede ser las dos cosas, ¿ah? Porque como les digo, esto no ha sido revisado. Entonces podría ser que cambie algo, dependiendo, pero tal como está, si las cosas son tal cual se han dicho acá, eh, ¿cómo evalúan este dato? Sí, el profesor Buenas José Carlos noches. Romero. Sí, buenas noches con usted y con todos los presentes. Es evidente de que, bueno, no solamente a Forsyth, sino a la mayor parte de candidatos, ¿no? Que no le hagan el equipo de prensa o el equipo técnico que dirige su campaña, que no sincere bien este tipo de informaciones, va a ser de que no solamente este candidato, ¿no? Sino muchos otros puedan, como diría en el argot periodístico, meter la pata, ¿no? Porque da la impresión que es, o bueno, se nota que es la falta de información, ¿no? Y en una realidad tan distinta como en el Perú, ¿no?
donde, por ejemplo, si hablamos de balones de gas o estilos de vida, en Madre de Dios, en los mismos lugares donde hay una minería informal altísima, no solamente el gas, ¿no? Sino, es más, donde hay incluso, donde pasan las fuentes de gas, incluyendo, yo me encuentro en Ayacucho, ¿no? Cusco, Ayacucho. El costo de este bien pues es altísimo, ¿no? No llega hasta 30, 40 soles, o por defecto como en Lima y en otras regiones pues hay el gas que viaja a domicilio, ¿no? Se compra por balones y evidentemente el precio puede diferir enormemente, ¿no? Puede ser 3, 4, 5 veces del precio real, ¿no? Y claro, obviamente el equipo de prensa va a querer tratar de limpiar, si vale el término, la imagen de un candidato que está un poquito desinformado, tal vez de la realidad, ¿no? Esa es la apreciación, como digo, no creo que sea solo con Forza, sino con un montón de candidatos. No sé si mal no recuerdo, por ejemplo, a Keiko creo que se le preguntó en algún momento, en algunas campañas anteriores, sobre cuánto costaba un tarro de leche, ¿no? Y varios, incluso Dina Boluarte, pues habló de que se podía hacer un menú con 10 soles para toda la familia con postrecito encima, ¿no? Y son informaciones pues que escapan terriblemente a la información que debe manejar un personaje público, ¿no? Ujú. Porque un personaje público lo primero que hace es preguntar, ¿no? Si digo esto, ¿a dónde me estoy metiendo? ¿Qué cosas me podrían preguntar? ¿Por dónde me podrían agarrar? Porque los periodistas son expertos en eso, ¿no? Buscan un punto vacío, un punto en el cual un candidato no va a tener la condición de responder y te atacan y hasta te hunden toda la campaña, ¿no? Sí, Entonces, voy por ese punto que sí, como lo refieres, hay que tener mucho sentido común, pero a la vez también una imaginación muy grande para desagregar toda la información y llegar a lo fondo de eso, ¿no? No es novedoso escuchar a muchos colegas periodistas, digamos, de la ciudad de Lima que no conocen la realidad en provincia en muchas regiones, ¿no? Son muy, muy, muy variadas, muy distintas, ¿no? Y que entiendo. es fácil notar para un periodista local que siempre meten la pata, ¿no? Y más aún en programas o el director a veces corregir ciertos datos y eso se va de las manos, ¿no? Solamente ese alcance. Muchas Muchas gracias. gracias, profesor. Mire, sí, muy interesante lo que dice, cierto, también. Ahora, yo lo quiero, digamos, centrar en el tema específico de este chequeo, ¿no? Y es un tema, la exploración me parece muy interesante y a la vez me permite mencionar que es cierto, ¿no? Hay toda una carga de desconocimiento y también, por supuesto, desde las regiones de indignación razonable, porque hay políticos que esperan manejar un país sin conocer necesariamente todos sus matices. Sin embargo, este no es necesariamente el tema de esta verificación y lo que me permite precisar en este caso es para hacerlo de manera más eficaz o más rápida y de frente a la explicación de esto. Si se fijan, el candidato dijo, voy a decirle entonces, el candidato dijo esto. Tú sabes que existe el vale FICE, que el vale FICE es por un monto de 20 soles y ya vimos todo lo que dijo de contexto. Entonces, cuando revisamos la información encontramos que hay varias normas por las cuales diferentes tipos de población o de poblaciones en diferentes zonas del país reciben un monto mayor, ¿no? Y cuando le preguntamos a la agregada, perdón, a la jefe de prensa, la persona dijo, sí, somos conscientes, ¿eh? Sabemos que el FICE contempla montos diferenciados. Sin embargo, el candidato se refería al monto base, históricamente más difundido y aplicado del subsidio. Ahora, cuando nosotros hacemos las verificaciones, porque como digo, aquí uno se trata de argumentar en base a lo que salió a la esfera pública, que es lo que dijo el candidato.
Entonces, ¿cuál es nuestra manera de responder eso? Un momento, o sea que, ok, correcto, usted dice que sabía, pero el candidato en ningún momento de su explicación hizo este matiz, en ninguna parte, ¿no? Él solamente dijo que vale 20 soles y quiere subirlo a 50, ¿no? Entonces uno podría decir, ah, ok, eso es engañoso porque en realidad es de 20, pero hay otros montos, ¿no? Entonces, si por un lado, analizando la respuesta del comité de prensa del candidato, uno dice, ok, su respuesta puede ser todo lo coherente que quiera, pero el candidato en el momento en que dijo eso no hizo ninguna explicación que ustedes me están dando en este momento. Ok, entonces ahí ya tenemos nosotros un punto ganado, por decir, ¿no? Pero todavía no se ha resuelto el partido, simplemente es un punto ganado. Solo dijo que era 20 soles. Ok, entonces uno podría pensar, ah, ok, nosotros hemos agarrado en desventaja o lo hemos agarrado en falso al candidato. Voy a explicar entonces por qué esto no es engañoso, sino impreciso. ¿Por qué es impreciso? A ver, voy a recordar que las calificaciones que tenemos son verdadero cuando hay evidencia que confirma esto, falso cuando hay evidencia contraria, es decir, que es distinto a lo que tú has dicho, la evidencia dice otra cosa. Engañoso cuando el dato es correcto, pero está sacado de contexto y entonces da una idea que confunde. E impreciso cuando sí, o sea, tiene razón, pero hay algún grado de precisión que es importante dar, ¿no? Y nosotros decimos que este caso es impreciso. ¿Por qué? Porque revisamos entonces, sabiendo que hay varias categorías de bonos, no solo de 20 soles, sino 43, 60 y tantos y 80 y tantos. Y dijimos, ok, vamos a ver cuántos bonos se han entregado. Ok, de acuerdo a lo que consultamos con el FICE, a la autoridad del sector, en enero se entregó 1.306.944 fueron beneficiados. 1.300.000 personas fueron beneficiarias, es decir, entre viviendas, comedores populares y ollas comunes. Se dieron 1.300.000 vales. Luego dijimos, a ver, vamos a ver cuántos de esos vales son de 20 soles, como dice el candidato. Bueno, si revisa la información, la cantidad de vales de 20 soles fue de 1.190.000. Y el caso de otros montos mayores de 43.000, de 43, fueron de 168.000. Entonces uno dice, mira, la mayor parte de bonos, perdón, casi el 90% o el 80 y tanto por ciento, efectivamente fue de 20 soles. Pero hubo un porcentaje, que es casi el 10% o un poco más, que fue de 43 soles o de otros montos, ¿no? Entonces esto quiere decir que la cifra de 20 soles es verdad en más del 80% de los casos, pero no en todos los casos. Entonces requiere una precisión para explicar que existe un porcentaje de bonos que tiene otra escala. ¿Por qué es importante esto? Porque si nunca dijera eso, y fuerza de aumentar a todos los bonos, o una parte, por lo menos una parte de los bonos a 43 soles, pues estaría cumpliendo lo que se dice, lo que él dice, ¿no? Pero eso ya existe. Y si se dan cuenta, muchos candidatos ofrecen cosas que ya existen. Alguien dice, voy a crear el GEIN, voy a crear no sé qué, cosas que ya existen, y por supuesto son engañosas, ¿no? Porque ya existen. Sin embargo, en este caso, la cantidad de vales por 20 soles es superior al 80% de los casos, pero no en todos los casos. Entonces, por eso decimos que es una cifra imprecisa. Hubiera sido más preciso si el candidato decía que la mayor parte son de 20 soles, aunque hay otros bonos, casi 10%, que son de otros montos superiores, pero solo califica en determinadas condiciones. Eso hubiera sido una afirmación precisa, pero eso no fue lo que dijo, ya vimos el contexto y por eso es importante leer en qué contexto dijo el candidato esa frase, qué elementos dio de juicio a la periodista y luego qué hemos encontrado como evidencia, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, este es el proceso de verificación que nosotros consideramos o que trabajamos todo el tiempo y que de alguna forma se desarrolla como esto que decía al inicio de una batalla de argumentos. Es decir, yo tengo que ponerme en el escenario en que me da una respuesta y cómo esa respuesta es correcta o requiere una precisión adicional, como vamos a ver en un ejemplo siguiente. Puede ser que
candidato o su equipo dé una respuesta y esa respuesta vuelva a ser falsa incluso, ¿no? Entonces, no basta con citar la respuesta, simplemente hay que volver a analizar y estar alertas todo el tiempo porque esto es un juego entre vencerlo con argumentos sólidos o sencillamente seguir difundiendo desinformación, ¿no? Entonces, en resumen, el fact-checking es un formato que requiere de argumentos y un sentido argumentativo para analizar la verdad o la falsedad de una información, ¿no? Eh, ¿Y por qué decía eso? Porque hay que explicar, como decía al inicio, no tiene sentido que yo me ponga a explicar, bueno, son 20 millones de vales de FICES y no he explicado antes qué cosa es el vale FICE, ¿no? Entonces tengo que ir en un formato, en una secuencia argumentativa que es distinta a la de una nota informativa. Esto que parece eh, casi de lógica y de sentido común, lamentablemente puedo decirles que no lo es. Y por eso yo empezaba preguntando si en su experiencia como profesores, de pronto ustedes tenían la idea de que hay una generación que de alguna forma sí sabe explicar las cosas, que tiene más soltura y tiene más formas de sostener un argumento. Pero en realidad la evidencia, por lo menos en mi caso, desde mi formación periodística hasta todos los años que tengo formando verificadores, puedo decir que la parte más crítica es la manera en cómo tú redactas un informe que sea contundente. Por más que tengas toda la información, si no sabes colocar bien los argumentos, pierdes, ¿no? Y de eso se valen muchos políticos. Es decir, a veces ha pasado que nosotros tenemos los argumentos, pero al no saber explicarlos, la persona, el personaje público, rebate con una forma enredada de decir las cosas, en algunos casos con alguna falacia, como decía el profesor, y termina venciendo, entre comillas, porque no hemos sabido explicar de manera contundente una información, ¿no? Yo le quisiera preguntar aquí así rápidamente, a ver quién se anima a decirme cuál de estas frases son argumentos y cuáles no. Por ejemplo, a ver, vamos a llamar así a la dedocracia. A ver, si la profesora Lumarina Orellana podría ayudarnos con alguna respuesta. A ver, si no está conectada el profesor eh, Fernando Martel. Buenas noches. Sí, Buenas noches. creo que el argumento, el de D, el de Rob del GN indica, ese sería Un el argumento, argumento. claro. Y por ejemplo, digamos que el A le parece que puede ser un argumento. Eh, no, porque, bueno, influyen hay otras instancias que implican el por qué Nicolás Maduro nunca hubiera sido el poder, ¿no? O sea, no, para mí ese no es argumento. Claro, además que está en Ajá. condicional, ¿no? Si no hubiera. ¿Y qué le parece el, la frase B? El Partido Fuerza Popular no apoyó la primera vacancia del expresidente Martín Vizcarra. A ver, ¿alguien se anima? A ver, la profesora Tirsa Añamuro. En este caso creo que sería verificable, no, si es que pudo apoyar o no a la vacancia de Martín Vizcarra. Se podría, o sea, se tendría que averiguar si eso pasó o no. Claro, podría ser el punto de partida
No es en sí un argumento, pero No, sí es una frase que podría uno trabajar para generar un argumento, ¿verdad? sí, pero un Exacto. argumento como tal no, porque no se tiene algo más sólido, ¿no? Claro. Entonces estamos aquí entre especulaciones, premisas y sin argumento, que es que cuando se dijo que el presidente Balcázar estaba inscrito en el Partido de la Nación, bueno, un argumento para decir que no, es que el ROP, o sea, el Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones, indica que el presidente estuvo inscrito en ese partido, pero fue expulsado hace un año, ¿no? Entonces, al momento de asumir la presidencia, no era parte de ese partido, no era miembro de ese partido, ¿no? Entonces, ¿por qué menciono esto también? No porque sea en esta lámina, no porque haya un conocimiento eh, escondido o oscuro, sino porque es el tipo de versiones o contenidos a los que nos vemos expuestos todo el tiempo. Y hay otros peores y más subjetivos y menos sólidos y lo que sea. Pero digamos que algunos más o menos construidos irían por este lado, ¿no? Y entonces uno tiene que saber, o sea, cuándo aquí hay material o punto de partida para construir una argumentación y cuando hay un elemento, un dato, cuando hay algo específico, ¿no? Por ejemplo, la afirmación de López Aliaga, tenemos que ponerle penas muy duras al funcionario ladrón, nada de barbadillo, de frente a la selva. Alguna gente, por más que alguno de ustedes no lo crea tan evidente, pero alguna gente puede pensar que esto es un argumento de López Aliaga contra la corrupción. Sí, hay que ponerle penas duras. O sea, no tiene la estructura del argumento, no plantea, es casi un tema propuesta especulativa y, en fin, para no calificar el trasfondo, pero no tiene los componentes de un argumento, no puede utilizarse para una verificación. Ni siquiera si estuviéramos hablando de las penas contra la corrupción, esto podría ser un argumento para sostener esa versión, ¿no? Simplemente es una idea cargada de subjetividad, ¿no? A ver. Entonces, ahora, ¿cómo se construye un argumento? Bueno, Anthony Weston, que seguramente alguno de ustedes habrá leído, tiene este libro muy interesante sobre las claves de la argumentación y dice, bueno, básicamente tenemos que preguntarnos qué estoy tratando de probar y cuál es mi conclusión, ¿no? La conclusión es la afirmación a favor de la cual estamos dando razones. O sea, para construir un argumento tengo que saber qué cosas estoy sometiendo a este análisis y qué evidencia recojo para demostrar lo contrario, porque en la verificación muchas veces se trata de demostrar lo contrario a una afirmación falsa. Si es una afirmación verdadera que tiene solidez, pues obviamente se demuestra que la afirmación es verdadera. Y eso tampoco es una cuestión de una verdad de perogrullo, como se dice, porque hay temas en que sí vale la pena decir que es verdad. Por ejemplo, si alguien dice, en el último año ha habido 10.000 personas fallecidas por COVID en Perú, y uno revisa y eh, efectivamente hay 10.000 personas, vale la pena decir, sí, efectivamente hay 10.000 personas, la mayor parte está en estas regiones, en estos lugares, en estos hospitales, son de tal edad, explicar un poco más, ¿no? Es decir, la verificación no solamente apunta a buscar cosas falsas, también si hay algo que es verdadero y vale la pena saber que es verdadero y confirmarlo, pues también hay una calificación para eso y una manera de explicarlo. Y sí, que sigue los mismos patrones que hemos hablado para la desinformación, ¿no? Entonces, entonces, digamos que todo argumento tiene dos partes, ¿no? Primero, la premisa, conjunto de premisas, que es parten por qué estamos tratando de probar, ¿no? Y la otra es la conclusión, que es qué me indica la evidencia, ¿sí? Es decir, cada cosa que nosotros tratemos de demostrar debería apuntar, si estamos trabajando en algo falso, cada evidencia que estamos recogiendo debería probar que eso es falso, ¿no? Entonces, no se trata de construir de manera
aleatoria y poner un montón de datos, no, sino que la construcción de un texto argumentativo es, ok, estoy dando este dato y esta versión que está circulando es falsa por esto, porque según tal evidencia, esto no es lo que se está diciendo, sino así, ¿no? Y según esta otra evidencia, esto también es falso por esto. Y según esta tercera evidencia, también es falso por esto. Entonces es acumulativo y es argumentativo, ¿no? Voy explicando y voy dando razones que ayudan a concluir en lo que yo trato de demostrar, es decir, que esto es falso o es engañoso o es impreciso, como dije hace un rato, o no verificable, ¿no? Entonces, cuando recogemos evidencia, cuando tratamos de explicar o abordar una verificación, un texto de verificación, un informe, esa es la idea, ¿no? De reunir todas las piezas que permitan demostrar algo. No es reunir un montón de información sobre el tema y distraernos y hacer unas digresiones que no corresponden. Es, ok, tengo una serie tengo que demostrar y me planteo básicamente tres premisas que voy a demostrar que esto es falso. Esto es falso por esto también es falso por esto también es falso por esto. A veces es, por ejemplo, esto es falso porque en el informe de tal ministerio dice tal cosa, o la data pública del gobierno sobre salud dice tal cosa. Además es falso porque le preguntamos a este médico de experto del hospital Cairo Heredia o del hospital Rogliati que dice que esto no es así, que la enfermedad es tal cosa, funciona de tal manera. Y además consultamos los reportes de la OMS e indican tal cosa. Por todas estas razones, esta afirmación es falsa, ¿no? Ese es el sentido de cómo abordar un texto de verificación. Y por más que ahora les diga yo esto y ustedes me digan, pero David, es un poco obvio, ¿no? No, no es obvio. Les puedo decir que no es obvio. Se los puedo jurar, porque he tenido yo la oportunidad eh, de entrenar periodistas ya de carrera, periodistas formados, que son o que tienen poca capacidad, o bueno, no poca capacidad, poca costumbre, mejor, para decirlo de forma más adecuada, poca costumbre, primero para detectar desinformación y segundo para reunir evidencia que sea tan concluyente, tan contundente. Nos ganan los sesgos, les puedo decir las decenas de veces que me he encontrado con reporteros que, por ejemplo, a la hora de abordar alguna verificación sobre López Aliaga, les gana un poco la antipatía que tienen por el personaje y en algún punto dicen, bueno, es que debe ser falso porque López Aliaga siempre dice cosas falsas. O al revés, puede ser sobre un candidato de otro espectro, de otro lado del espectro político. Dicen, esta persona también dice cosas falsas, entonces eso debe ser falso. Y entonces se evidencia en el texto el sesgo. Pero resulta que los verificadores no podemos tener sesgo, no debemos tener ninguno de los sesgos que sería bueno en algún momento hacer una clase sobre sesgos y falacias. Pero entonces no es tan sencillo y no es una obviedad el que les esté explicando eso. Se los explico con todo el respeto del mundo y a partir de la experiencia que tengo entrenando reporteros y seguramente si llevamos esto a clase, como espero hacer en las próximas semanas con algunas de las universidades, pues vamos a encontrar que hay mucho de sesgo. Es difícil construir un texto basado solamente en evidencia y en sentido argumentativo. Sí, adelante, profesor León. Sí, precisamente esta mañana, por casualidad, una persona muy cercana que conozco me comparte un TikTok donde aparece toda una construcción argumentativa sobre el empeño de un político en su pasado, pero con cosas que aparentemente, si tú lo lees, están bien construidas, pero si no eres conocedor de la trayectoria de ese político, evidentemente caes en que todas las argumentaciones te conducen a conclusiones lamentablemente en contra de esa persona, ¿no? De ese político.
Entonces, me llamó muchísimo la atención este TikTok y ahora que lo estás explicando a partir de lo que estamos tratando como tema, veo que ya hay un ataque con premisas sobre cosas que supuestamente el candidato no ha cumplido, no ha hecho, y si alguien no conoce cómo es la realidad, evidentemente se la cree, ¿no? Era Exacto. eso lo que quería comentar. Gracias, profesor. No, exacto. Es decir, incluso la construcción de falacias es justamente cómo distorsionar una premisa o usar una premisa de manera errónea, equivocada o malintencionadamente, ¿no? Entonces, no por el hecho de que uno plantee una estructura, un texto estructurado, significa que está la verdad ahí, ¿no? Recuerdan el primer ejemplo que vimos, una persona que aparentemente da evidencia, ¿no? Dice, bueno, vamos a ver, y si tú revisas, vas a ver un montón de mensajes que dicen tal cosa. Y además, mira lo que dice esta persona. Y además, no le creas a esta persona. Preguntémosle a la IA. Entonces parece que él estuviera argumentando. O sea, usa un sentido o un tono aparentemente argumentativo, pero en realidad está diciendo una serie de cosas que no tienen sentido, que no se sostienen, ¿no? Entonces, pero claro, entonces hay que ver cómo estructuramos esto y orientamos a que el, el alumno, en el caso de ustedes, o los periodistas en mi caso, eh, estructuren bien un texto y usen evidencia para demostrarlo, ¿no? Sí, adelante, profesor Manuel Herrera. ¿Qué tal? ¿Qué tal, David? Buenas noches. Buenas noches, igual, compañeras, compañeros. Em, Obviamente, voy a tratar de hacer como un cierre desde lo que voy siguiéndote desde el inicio hasta ahora, incorporando la pregunta que hacías, ¿no? Desde la experiencia, pero sobre todo a este acto vital que es el argumentar. Ahorita cuando aludías al tema de que puedan haber colegas que tal vez no sepan bien argumentar y este tema, yo diría, bueno, curiosamente ante ese tema y en contexto electoral, creo que bromeaba la semana pasada igual, sí habría mucha evidencia para decir que todos los políticos mienten, más aún en el contexto. Claro que habría evidencia mucha, pero ahorita estábamos con el fact-checking específico. Entonces, yo quería recordar, poco por todo lo que hasta ahora hemos escuchado, que es vital la investigación. Cualquier proceso de investigación es clave, obviamente, para todo periodismo, obviamente en la academia también, y también es vital para el fact-checking. Y yo recordaba un poco por las experiencias previas, ¿no? Considerando el argumentar, ¿no? Porque recuerden que argumentar es dar buenas razones. Mejor dicho, argumentar es dar razones. Pero bien argumentar es dar buenas razones, ¿no? Nos lo recordaban, es verdad. Recordaba sobre todo en el curso de... Ahí no metimos mucho fact-checking, pero ahorita recordaste el tema argumentar. Recuerdo en metodología de trabajo universitario, sobre todo los cachimbos que recién llegan, ahí me encontraba que hay diversidad. Entonces yo pelearía porque no podemos generalizar. Yo creo que hay periodistas y periodistas, hay alumnos, ya hay diversidad. Hay chicos que, por ejemplo, vienen del Fe y Alegría y saben bien argumentar. Claro que sí. Y vienen con mucho pensamiento crítico, solo como ejemplo. Pero cuando trabajamos para nivelar o por lo menos sopesar para que todos sepan bien argumentar, apelando mucho a la lógica y al razonamiento, desde este curso, pues sí me metí recordándoles a Tolmi, porque lo que tú ahorita recordaste de Weston, Tolman también lo hizo antes, ¿no? Y de ahí Weston lo retoma y nos da más luces, ¿no? Pero era vital por la misma explicación que has dado de la metodología del fact-checking, que es vital, ¿no? Porque él nos recuerda 6 elementos, ¿no? La afirmación, que es la tesis en verdad, los datos, que son las evidencias, la garantía que conecta datos y afirmación, la que hagas, el respaldo apoyo, del cual también nos hablabas, porque el respaldo apoyo apela a qué institución, qué encuesta, qué estudio específico, qué norma, no, son las bases para respaldar lo que afirmamos, lo que decimos. Y lo que has hecho un poco al escalar, si es falso, mediana falso, en fin, la escala implica un calificador modal desde Tolman, ¿no? Que ahí habla del grado de certeza que pueda tener una afirmación, la que sea, ¿no? Y luego está la reserva que tiene que ver con el hecho de refutar, o hay excepciones dependiendo de los contextos. Entonces yo ahorita recordaba que era vital este ejercicio con Tolmi porque los chicos, las chicas sí recordaban. Estoy hablando de mis alumnos, ¿no? Obviamente hay diversidad, porque no todos manejaban lo mismo
pero sí valoraba que algunos chicos de alegría sí lo traigan. Solo, por ejemplo, otra experiencia tiene que ver cuando yo decía que es vital recordar que la investigación es clave, es porque el proceso de fact-checking, como ahorita lo implica investigación también. Y ojo, no solo hay que apelar a las herramientas tecnológicas, que ese es el apoyo de un lado, pero también hay que pensar, yo te escuchaba y decía, claro, pero eso lo vemos en periodismo especializado, o esto decías, pero claro, eso lo vemos en periodismo de investigación, ¿no? Y o periodismo de opinión, que es otro curso, ¿no? En periodismo de opinión yo metía mucho la necesidad de bien argumentar, porque yo incluso resaltaba que la opinión periodística no es cualquier opinión, porque todo el mundo opina de todo. Estoy hablando de la opinión periodística, se basa en hechos y en evidencia, y un poco siempre, y existen estructuras, ¿no? Que nos vienen desde la sistematización y la ciencia de comunicación, la ciencia detrás del periodismo, y que hay estructuras básicas que nos permiten, como las que se nos han mostrado, esto, ¿no? Entonces sería vital ver que es bueno, sobre todo, hacer un buen artículo periodístico de opinión o un ensayo periodístico, ¿no? Entonces, en ese sentido es vital recordar estas estructuras, que las hay y nos podemos auxiliar también de ellas. Cuando existía en el periodismo especializado que sí me hemos metido el de fact-checking sí lo metí en periodismo especializado alguna vez, además de periodismo de investigación, que era vital porque el periodismo de investigación nos invita, nos lleva, nos fuerza a explicar algo, fenómenos, situaciones, problemas, ¿no? Y en ese explicar es vital, ¿no? Explicar con evidencias, con buenos argumentos. Y ahí la importancia otra vez para el periodismo, y yo creo que nos podemos auxiliar de varios, ¿no? El periodismo de investigación, periodismo especializado, periodismo de opinión, para esto que tú un poco nos preguntabas. Por eso lo pensé y lo estoy comentando. Por último, y siguiendo, valorando lo que la investigación, sea la académica o sea la periodística, pero en este caso la académica, también nos da muy buenos tips, sea para la vida, para la profesión o para el periodismo. Este autor de Voz y otros, que habla cómo ser un hábil investigador, que retoma estos mismos temas, incluso tiene un capítulo de cómo hacer buenos argumentos también, ¿no? Un poco siguiendo a Weston y siguiendo a Tulmi. Yo quería valorar eso y yo insistiría que hay diversidad, ¿no? Hay diversidad. Entonces, en ese sentido, sí, comparto contigo la necesidad, urgencia, diría yo, de fomentar esto, ¿no? Cómo enseñar o cómo promover que tanto los periodistas, bueno, los estudiantes de comunicación y periodismo, argumenten bien para no irse con la finta y no creerse todo lo que se dice, ¿no? Entonces, en ese sentido, recordaba que hoy en día todo esto que hemos visto que estás mostrándonos son vitales, sí, porque nos permite, y creo que por ahí lo dice de otra manera, lo voy a sacar, que nos permite avanzar hacia certezas, ¿no? O destruir aquellas verdades que no lo son, que son falacias. Gracias. Gracias, profesor. Muy interesante lo que comenta. De hecho, yo creo que es un espacio que me han gustado mucho sus intervenciones porque, pues como dije, esta no es una exposición académica. Probablemente sepamos mucho menos de lo que ustedes han podido desarrollar en sus campos, pero sí es una exposición, una conversación que parte de la experiencia de lo que estamos viendo, que necesitamos reforzar. Y yo me pongo a pensar, si esto necesitamos reforzar en estudiantes y jóvenes que ingresan al mundo de la comunicación, entonces creo que el tema se puede más o menos repetir en otras esferas donde la comunicación no sea necesariamente la competencia principal, ¿no? Entonces, y además ya sabemos que esto afecta a todas las áreas del conocimiento, pero interesantísimo lo que dice, muchas gracias por su intervención y seguramente habrá momento de intercambiar algunas ideas de lo que usted ha dicho ahora. Muchas gracias. Bueno, entonces, para seguir avanzando, porque creo que nos vamos acercando al final de esta sesión. Esto solemos decir nosotros en el contexto periodístico de qué cosas son argumentos específicos, ¿no? Como un dato histórico, numérico de contexto, o algo que confirma o desmiente algo. También una referencia que se puede constatar, como una foto, un video, como lo que estábamos viendo al inicio, que se puede constatar la ubicación de un lugar con geolocalización, es decir, con tecnología. Podemos constatar con las fotos la diferencia de si alguien dice que esto ocurrió en un colegio de Irán y un colegio de Kabul y podemos ver la diferencia entre las imágenes de ambos lugares. Entonces se puede constatar, es un argumento, una evidencia, ¿no? También una cita a un libro, un documento, contenido procedente de una fuente confiable. Con fuente confiable queremos decir
por ejemplo, alguien de referencia, un centro de investigación de referencia, un hospital, perdón, una fuente pública incluso, aunque se cuestione eventualmente la rigurosidad de los datos públicos, que no es un tema menor, pero se asume que el dato público es un dato oficial y en la medida en diferentes campos, la medida de lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, bueno, ok, si alguien habla de que hay un aumento de la mortalidad por alguna razón específica, lo que uno tiene que revisar la evidencia o la información oficial, lo primero que tiene que revisar. Ya si uno encuentra que hay formas de cuestionar lo que es endeble o lo que sea, lo señalará también, pero digamos que es un tipo de fuente que se asume confiable porque es fuente oficial. A diferencia, esto no tiene nada que ver con la idea de preguntarle a un funcionario público y creer todo lo que dice, ¿no? Lo que digo es que los datos públicos tienen una cierta relevancia porque obviamente se asumen las responsabilidades de las instituciones que los publican. Y la explicación es hecha por un experto serio, y cuando digo un experto serio, tampoco es una obviedad, porque ahí ya hemos visto diferentes tipos de expertos, desde criptoanalistas y, en fin, una serie de cosas que surgieron en las últimas elecciones, o en las elecciones recientes. Y entonces hay expertos de todo, gente que se ampara en un cartón de dudosa procedencia incluso, y solo como un caso hace un tiempo un grupo de congresistas pretendió invitar al Congreso a un supuesto científico alemán que venía a promover la eficacia del dióxido de cloro para tratar la COVID. Y este personaje decía que tenía doctorados en Estados Unidos, y cuando uno revisaba el doctorado que él mencionaba, era un cartón lo vende una página web de supuestos estudios inventados, que por un pago muy económico le daban un cartel, un PhD de estudios en astrología y biología o algo así, ¿no? Entonces no, se vendía como un experto, pero no es un experto serio, ¿no? Bueno, entonces, sí, ahí está. Bueno, teníamos este otro caso. Quiero que escuchen lo que dice el defensor de la policía en su momento en el contexto de la, de la crisis y la represión que hubo por las protestas sociales, ¿no? Perdigones de goma, no son perdigones de goma, son postas de goma se llama, porque son como bolitas de chicle. La posta de goma indudablemente que te va a dejar una marca rojiza, no te va a matar, ni te va a causar ningún tipo de daño gravoso, no te va a matar. Ok. Pensaba plantearlo como un ejercicio, pero creo que como ha sido ágil la sesión, creo que podemos avanzarlo en ese sentido también. Que es qué es lo que vamos a verificar. O sea, es lo primero que uno, cuando analiza un tema para realizar el trabajo de verificación, hace, ¿no? Se pregunta específicamente qué es lo que vamos a verificar, cómo lo vamos a verificar, cuál es la conclusión. Hay veces en que algunos verificadores en el proceso periodístico plantean cosas que como temas son importantes, ¿no? Pueden hablar sobre temas de violencia policial, violencia de género, salud, en fin, educación, problemas económicos, pero uno siempre, como editor de verificación, siempre pregunta ya, pero específicamente cuál es el dato que vamos a verificar, no el tema, que el tema puede ser importante. Tenemos que saber si lo que tú has planteado es verificable, es decir, ¿cómo lo vamos a verificar? Hay datos públicos, hay base de datos, hay fuentes o datos que haya publicado determinado ministerio. Esos datos están actualizados. ¿Dónde están colgados? ¿Están en un informe? ¿Están en una base de datos? ¿Están disponibles o recién van a salir? ¿Cuál es la última actualización? A veces en que queremos verificar temas y cuando revisamos la última actualización es enero del 2025, ¿no? O de diciembre del 2024. Es decir, no son datos actualizados y lo que está circulando en la conversación pública, en las redes sociales, es algo de momento. Entonces no existe información reciente que permita abordar ese tema. También es un problema que nos enfrentamos y por eso decimos, ¿cómo vamos a verificar eso? ¿Es posible o no? Si no es posible, sencillamente lo descartamos. Y si es posible, ok, y ya has hecho una revisión rápida, tú puedes decir, ok, he revisado esto y esto
es falso, porque tenemos la data de tal ministerio, de datos independientes, de si una universidad, un think tank, y entonces establecemos una conclusión. Y luego que tenemos esos tres elementos, viene el proceso argumentativo, ¿no? Es decir, ya, ok, ¿cómo escojo los elementos, los datos y cómo los expongo, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que vamos a verificar? La versión que dijo este defensor de la policía de si los perdigones o postas pueden atravesar la piel y causar un daño gravoso o matar, ¿no? Entonces, cuando revisamos eso, detectamos, esta es la evidencia, ¿no? La, un informe de la policía de la División Criminalística donde se dice que había pruebas a 3 metros de distancia, ubicadas en la región del tórax, del lado izquierdo, observándose que la posta de goma aún perfora zona blanda y se aprecia un orificio de entrada de tal. O sea, hay como documentos oficiales que hablan de cómo se ha hecho estudios sobre determinados proyectiles para ver cuál es su efecto en el cuerpo humano cuando se utilizan a determinada distancia. Entonces, hay un elemento ahí para explicar esto. Luego, en ese mismo documento, se cita un informe técnico de balística forense. Y entonces dice que a determinada distancia los proyectiles producen heridas perforantes por proyectil de goma único, con destrucción de tejidos, produciendo una cavidad temporal, arrastre de tejidos, fractura de costilla del producto, pudiendo causar heridas de gravedad, especialmente si hacen impacto en regiones corporales con baja resistencia. Pero recuerden lo que ha dicho esta persona, esto no te va a matar, es bala de goma, es como un chicle, ¿no? Así dijo. Y uno lee los exámenes y los documentos de la policía y dice, oye, que aquí no se habla en ningún momento que esto sea un chicle. Puede generar penetración en el cuerpo, en la que es una directiva policial que dice, la directiva policial indica cómo utilizar el armamento. Y entonces ahí dice, por ejemplo, se han hecho pruebas y si usted lo utiliza a menos de 3 metros va a causar esto. Así que por eso la norma es que usted no dispare cuando hay menos de 5 metros de distancia. Por eso cuando ha habido varios casos en la policía que han disparado, lo han hecho contra su reglamento, ¿no? Pero entonces está especificado, eso no es que uno lo invente, uno le parezca que la goma duele o no duele, no, aquí está en los documentos, ¿no? Ok. Una segunda evidencia, bueno, el médico legista, consultamos a un médico legista, dijo el doctor David Chuquipoma, que es médico de la unidad de tanatología del del Instituto de Medicina Legal, explicó que el perdigón de goma, perdón, sí puede penetrar la piel, pero dependerá de la distancia del disparo, el tamaño del proyectil. Cualquier proyectil de goma, perdigón, de cualquier tipo de elemento que sea proyectado, en este caso con velocidad, y que tenga un peso adecuado, va a penetrar en cualquier parte del cuerpo. No todas las partes del cuerpo son fáciles de penetrar, otras son menos, ¿no? Lo que más o menos dice el informe, este experto lo dice en función de su experiencia. Y luego revisamos también reportes de la Asociación Nacional de Periodistas de la Asociación Nacional de Periodistas, básicamente, y del Alto Comisionado de Naciones Unidas, para ver casos en los que ha habido disparos de perdigones y ha terminado ocasionando heridas y penetración. Entonces, de acuerdo al informe de la ANP, de la Asociación Nacional de Periodistas, bueno, se reportaron 5 incidencias por disparos de perdigones de goma contra fotógrafos y periodistas, entre ellos una reportera en Camarón fue exitosa. El periodista Diego Quispe, aquí de Ojo Público, era un periodista, un reportero y un fotógrafo de Ojo Público, que fueron afectados, ok. Entonces, en un informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas, que recopiló observaciones en torno a manifestaciones en diferentes partes del mundo, concluyó que hubo 51 personas heridas por perdigones de tipo metal y de goma, ¿no? Documentó el uso de armas menos letales de una manera incompatible con los estándares internacionales de derechos humanos, incluyendo alegaciones sobre el disparo de bombas lacrimógenas y perdigones tanto de goma como metálicos en horizontal y de corta distancia, causando lesiones graves, incapacitaciones y lesiones mortales, se lee en el documento. Entonces ya está documentado que ese tipo de proyectil de goma sí puede causar esas heridas. Lo ha dicho la Alta Comisión de Naciones Unidas. En el reporte de la ANP, que registra todos los casos que han ocurrido, ha habido casos de pérdida de goma que han afectado a periodistas. También el médico legista dice que es posible. Y además
informe técnico que le mostré hace un momento de la misma policía dice que es posible. Entonces, nosotros hacemos un explicador en este caso de qué es lo que se sabe sobre los perdedores de goma. Le hicimos como explicador porque ya había pasado algunos días de que se circuló la versión original, pero seguía hablándose del tema. Entonces dijimos, vamos a aclarar el tema con evidencia. Entonces recogimos evidencia documental, un experto, informes independientes o externos, ¿no? Y entonces concluimos e hicimos la explicación con argumentos. Un explicador, además, quiere decir no es diferente de un informe de verificación. El informe de verificación siempre apunta a calificar al final, es decir, esto es falso, verdadero, engañoso, en fin. El explicador no tiene calificaciones, pero no deja de ser menos riguroso y tampoco deja de tener ese sentido explicativo y argumentativo que mencionaba al inicio, ¿no? Voy a ir avanzando porque hay cosas que me gustaría que no queden fuera de esta conversación, pero si alguno quiere interrumpir también, siéntate libre de levantar la mano. Bueno, entonces volvemos al tema, ¿no? De las características de un chequeo. O sea, tiene una estructura. Después de lo que hemos hablado de cómo se reúne evidencia, de cómo se estructura un argumento, cómo se explican las cosas, cuál es el sentido de vencer en esto que llamamos una batalla de argumentos, nos conviene decir que un chequeo tiene una estructura clara, identificable. Uno dice, esto empieza de esta manera, se ha detectado tal versión, se ha verificado, va argumentando, es decir, dando la evidencia y explicándola. Es muy preciso con los datos y las fuentes, nunca utiliza fuentes ocultas ni secretas, siempre son fuentes públicas, como dije hace un momento. Hay que dar el contexto y por eso yo les mostré el ejemplo de Forsyth, donde decía, ¿en qué contexto dijo esta frase? Bueno, estaban hablando de este tema y dijo esto y se explayó de tal forma y eso es todo lo que dijo. Bueno, ok, empezamos a trabajar a partir de ahí y luego viene una conclusión y calificación que hay que explicar bien porque la calificación no es que a uno se le ocurra poner un adjetivo cualquiera, no. Una calificación son una serie de escala de veracidad que uno ya tiene identificadas y que las calificaciones las tiene identificadas en una escala explicada en el sitio web, por ejemplo, de Ojo Público y de ciertos medios que hacen verificación, tienen la explicación del método. Eso es algo específico. No es que a mí se me ocurra López Aliaga o Indira Wilca o Susel Paredes o no sé quién. Me parece que son tal cosa, son irresponsables o lo que sea. No, no es una calificación gratuita. Es una escala muy precisa que va del verdadero al falso y que tiene engañoso, impreciso e incluso no verificable cuando no hay información para revisar un tema. Y la estructura de un chequeo es que hay una introducción donde uno explica qué está viendo y dice qué es lo que ha encontrado. Es decir, hemos encontrado que tal persona dijo algo que es falso, hemos encontrado a una persona que dijo algo que es verdadero. Uno expone la evidencia, los argumentos que dije en ese sentido argumentativo que expliqué. Uno revisa y pide descargos o comentarios más que descargos y revisa lo que dicen las personas. Por eso yo les mostré la respuesta de la jefa de prensa de Forsyth. En este caso dio unos descargos, pero esos descargos no son suficientes para cambiar el sentido de la calificación que hemos determinado. En ocasiones vale la pena hacer un resumen cuando hay mucha evidencia, un resumen de estos son los datos importantes que tienes que entender y luego concluye y califica, ¿no? Y aquí voy a mostrar algunos casos, así muy rápidamente. Este caso de una candidata que dijo que el presidente Castillo había presentado 700 reformas y que habían sido bloqueadas. Entonces, aquí no vamos a entrar al fondo de la evidencia, pero la estructura del chequeo, ¿no? Entonces, en esta estructura, aquí ustedes pueden ver información de entrada, el contexto, personaje, qué es la versión que dijo, cuál es la fuente que utilizamos y cuál es nuestra calificación. ¿Dónde está esto? De entrada casi, ¿no? Durante una entrevista en un medio digital, que es el contexto, esto lo dijo en una entrevista, no lo dijo en un meeting, no lo dijo en su casa, no lo dijo en la calle, lo dijo en una entrevista, es el contexto. Zaira Arias, candidata a diputado por el Partido Juntos por el Perú, es el personaje. Se refirió a la gestión del presidente Castillo y dijo lo siguiente, esta es su versión. El presidente Castillo presentó 700 reformas y fueron rechazadas. ¿Cuál es la fuente que utilizamos? Bueno, tras revisar el portal web del Congreso y otras fuentes, hemos determinado que esta versión es falsa, la conclusión y calificación. Entonces, toda esta información de aquí, contexto, personaje, versión, fuente utilizada y la conclusión, está al inicio, porque entendemos que
probablemente una persona necesite tener claridad sobre lo que va a leer. Y luego ya vienen todos los argumentos y va desarrollándose la aplicación, que también tiene diferentes criterios, ¿no? Diferentes componentes. Uno lo va estructurando. Esto no es una regla que siempre se construye así un texto, pero sí te dice las partes que contiene, el tipo de información que contiene. Yo decía que es un texto que tiene sentido argumentativo y que hay que explicar lo básico para poder entender lo complejo. Bueno, aquí entonces empezamos explicando qué cosa es una reforma constitucional, qué cosa es una iniciativa legislativa, cuáles son los tipos de propuestas que se hacen, que propone leyes ordinarias, declarativas, orgánicas, constitucionales, ¿no? Luego, incluimos la consulta con un experto, y un experto nos dice, bueno, una iniciativa legislativa es amplia, puede hablarse de tal forma, de tal tipo de ley, tiene este sentido, lo que sea. Exponemos la evidencia y decir, ok, vamos a ver, Pedro Castillo, la evidencia aquí es que Pedro Castillo fue presidente de tal fecha, y por estas razones fue acá, ok. Esa es una de las evidencias, obviamente hay varias, pero entonces, en este texto que ya como ustedes vieron al inicio, están toda la información específica, luego tiene diferentes componentes este texto, uno los puede desagregar o analizar así, ¿no? También, por ejemplo, hace una consulta de descargo, ¿no? Y dice, con el fin de solicitar precisiones, lo comunicamos con la candidata, y la candidata dijo que sí, se había equivocado, no eran 700, sino según ella había visto y eran 70. Ok, ya a partir de ahí ya la afirmación es falsa porque se equivocó en el dato y la verificación no apunta si tú tuviste la intención de engañar o no, sino simplemente si tu dato es correcto, o si tu dato está fuera de contexto, o si tu dato es real, ¿no? Entonces, dijo la candidata, bueno, sí, han sido 70 reformas que fueron bloqueadas, en fin. Luego hacemos una revisión de descargo y resulta que lo que dice también es falso, porque de esas 70 proyectos que dice que está corrigiendo el dato, en realidad no los 70 no fueron todos rechazados, solo 19 fueron rechazados, archivados. Entonces, este dato que nos está dando para explicarse también es falso. Y entonces, esa es la revisión de los descargos. Y se revisa también, en algunos casos se hace un resumen de lo que hemos encontrado, o a veces volvemos a preguntarle a la persona y al final le emitimos una calificación. En función de lo que hemos expuesto, la red de Mayuya, en este caso, o Asajo Público, cualquier medio que hace verificación dirá, en función de lo que hemos expuesto, es falso el dato de la candidata tal acerca de tal cosa, ¿no? Entonces tiene una estructura que, como dije, es móvil, o sea, a veces los descargos pueden ir arriba, a veces los descargos pueden ir abajo, los expertos pueden ser consultados al inicio o al final, quiero decir, en la redacción del texto. Pero uno puede ver que el texto tiene componentes que son ineludibles para explicar con argumentos una versión y para tratar de abordar todos los ángulos y ganar esta batalla de argumentos de la que hablaba al inicio, ¿no? Entonces recordemos, ¿no? El, digamos, el método la guía de un verificador es atacar el argumento, atacar todos los argumentos, identificar todas las posibles respuestas o explicaciones de una persona o de alguien que haya defendido algo y tomar la precaución de decidir revisar antes o inmediatamente después que recibimos la respuesta para ver si es cierta la respuesta, porque de repente la respuesta incluso vuelve a ser errónea y nos reafirmamos en nuestra calificación. Y luego resolver de manera contundente, no dejamos cabos sueltos. Entonces, cuando explicamos un texto, decimos, esto es falso por esto, por esto, por esto. La candidata dijo esto, pero eso también es falso. Y por eso nos reafirmamos y la calificación es falso. O verdadero o engañoso, como corresponda, ¿no? Finalmente, ya estamos en la última parte, esto es muy breve. Lo que nos toca en esta época es atacar la desinformación en todos los frentes. Y quiero hacerles simplemente un repaso de lo que estamos haciendo desde Ojo Público y otros medios, incluso de la iniciativa Mayuya que coordinamos con diferentes medios a nivel regional para difundir verificación, ¿no? Entonces, primero, así como hay un texto y mensajes de redes para explicar un tema, lo que estamos probando es una forma más amigable de llegar a un público más joven y en otras redes sociales. Estamos probando TikTok y este mismo contenido nos sirve para explicar en otras redes. Aquí vamos a ver un ejemplo. La candidata al Senado, Anaí Durán, dijo que el Ministerio de la Mujer es el que menos presupuesto recibe, pero esto es falso. Yo he sido ministra de la Mujer y yo Así puedo es. decir que
el ministerio que menos recursos recibe, 0.02% del presupuesto nacional. Según los datos del MEF, el presupuesto institucional de apertura del Ministerio de la Mujer es de 1.040.535 soles. Esto significa que hay 7 ministerios que reciben menos recursos. Además, el presupuesto del Ministerio de la Mujer representa el 0.4% del total del presupuesto nacional y no el 0.02%. Esta parece una diferencia menor, pero en realidad esa variación equivale a casi 1.000 millones de soles. Amayuya habló con Anaí Durán. Ella admitió que en realidad quiso decir que era uno de los ministerios que menos recursos recibe y que en su gestión entre el 2021 y el 2022 se ubicaba penúltimo en asignación presupuestal. Sin embargo, ese dato también es incorrecto porque en ese mismo periodo otros 5 ministerios recibieron menos recursos. Esta fue una verificación de la red Amayuya. Si quieres conocer los detalles, revísalos en los medios aliados a la red. Es un tema, y aquí vemos otro que aborda más bien un tipo de... el primero es una explicación sobre una versión, se denomina esto verificación del discurso público, es decir, un personaje público que dice algo y lo verificamos y como habrán visto, se revisa incluso la respuesta y se encuentra que también es falsa. Este otro ejemplo habla o se refiere a versiones que están circulando con inteligencia artificial o generadas con inteligencia artificial. Este video es falso. Fue hecho con inteligencia artificial. Lo que acabas de ver ha circulado en redes sociales como TikTok y Facebook, alcanzando entre ambas un total de casi 14 millones de vistas y 285.000 interacciones en las publicaciones más viralizadas. La publicación más viralizada en Facebook fue difundida por una cuenta que atribuyó el video falsamente a la situación reciente en Arequipa. Así, estas imágenes han servido para difundir versiones falsas sobre los grandes huaicos y derrumbes que están afectando a la ciudad. Pero quédate que te cuento cómo Amayuya comprobó que el video fue hecho con IA. Primero, con las herramientas Invid, Image Whisper y Google Lens, identificamos que el video fue publicado originalmente el 2 de febrero del 2026 por una cuenta de TikTok que se dedica a compartir simulaciones de desastres naturales elaborados con inteligencia artificial. Esto quiere decir que el video se difundió semanas antes de la emergencia climática en Arequipa. Esto nos permitió detectar varias inconsistencias y detalles, como las marcas de agua de plataformas que usan IA para fabricar videos hiperrealistas, o la caída de un huaico sobre el tejado de una casa sin que se genere un derrumbe por el impacto. Con las mismas herramientas también encontramos que este deepfake o video ultrarrealista creado con IA fue difundido a inicios de febrero en Marruecos, que también afrontaba una situación de emergencia por lluvias y desbordamientos. La edición en árabe de la cadena CNN también verificó que fue un video fabricado con IA, pero para confirmarlo nosotros mismos usamos la plataforma Hive Moderation, que permite analizar el uso de la IA en imágenes. El resultado fue un 94.9% de probabilidad de que el video haya sido generado con inteligencia artificial. Si te sirvió que te explicara nuestro proceso de verificación, síguenos y compártelo. Eso nos ayuda a llegar a más personas. Si recientemente has visto una imagen, un video o una versión que crees que es falsa, envíanos un mensaje o etiquétanos que nosotros la verificamos. Entonces, si se dan cuenta, en estos videos siempre hay una introducción al tema, se da el contexto que se ha revisado, se expone la evidencia y se revisan posibles descargos, como en el primer caso de lo de la candidata Durán. Y es en sí un chequeo, pero en otro formato, ¿no? Y entonces nos está funcionando muy bien, ha aumentado muchísimo el alcance de las verificaciones y es una nueva forma de ir presentando verificación y, por supuesto, incluir la conclusión a la que hemos llegado. Y esto procede de un texto. O sea, primero hay un informe y luego esto se ha convertido a un guión que luego hay una persona que lo ha explicado de una forma muy, muy amigable, ¿no? Otra forma, y lo vamos a pasar bastante rápidamente, es Keiko Fujimori en Scan. esto, por ejemplo, estamos trabajando en lenguas originales. Aquí podemos ver a 2 traductores. Voy a pasar solo unos segundos de cada uno que difunden estas mismas verificaciones traducidas a lenguas originales. Aquí el quechua collao. Angina, Hucha Ruascankumanta Nemiacarescunam, Mana Leipan Escaman Ginacho. Estadopa Jabugadonwan Derechuyocan. El Perú está en un mundo Ahí la aplicación. Los delincuentes, Y luego que termina los que cometen un delito, tienen derecho, por ley, a un abogado de Estado. La explicación. Y las víctimas no. Sayera Gemanacuipe, Keiko Y van Fujimori, viendo Fuerza ustedes Popular la Mexicana versión Presidencial española. Candidata.
por si no También es... Perú suyo pieta escucha Ruajunayam, Estado Paja. Paul Jaimes Chichak, Perú Y lo cadena mismo, perpetua Subaitsu, habla Corte Interamericana de Derechos el Humanos, candidato, el Baita personaje Baita. público y la persona, la traductora, la intérprete, hace la versión, entonces eso nos permite llegar a través de radios regionales a regiones donde no estaban recibiendo necesariamente contenido de la coyuntura política que todo peruano tiene derecho a conocer, ¿no? Y por último, bueno, también quiero mostrarles cómo estamos a través de esta estrategia también difundiendo en radios regionales. Aquí voy a pasar también unos segundos para que vean cómo radios de Cusco y de otras regiones están pasando esos contenidos. Muy bien, son las 7 de la mañana con 00 minutos. Vamos a iniciar ya rápidamente con algunos pequeños videos y primero quiero ir con un explicador. Dice ahí explicador. Los amigos de Ojo Público a través de la red Amayuya y esta inteligencia artificial de Quispechequea han hecho una verificación, amigos. Han hecho una verificación sobre las mentiras que siempre va lanzando la usurpadora Dina Boluarte, ¿no? En un momento lanzó de que habían 500 protestas sociales, lo cual se ha pacificado el país. Y no era eso verdad. Era una vil mentira de esta usurpadora. Escuchemos este explicador, ¿no? Donde nos explica que lo dicho. Entusiasma un poco y agrega algunos calificativos que nosotros no ponemos, pero presentan los contenidos y aquí hay otra región que también es. Vamos con esta nota informativa también. Somos parte de la red de comunicadores indígenas del Perú e integramos la Alianza Estratégica Comunicacional del proyecto periodístico Red Amayuya con la herramienta de verificación de inteligencia artificial Quispechequea de Ojo Público, donde periodistas y comunicadores creadores de contenidos verificamos semanalmente si los discursos de políticos, funcionarios y personalidades del poder en el país dicen la verdad o están mintiendo. Así esta mañana les traemos la verificación que evidencia falso el dato de la candidata a la presidencia de la República, Marisol Pérez Tello, acerca de lo que dice, ¿no es cierto?, a favor, si gestionó o no a favor del aborto terapéutico cuando fue ministra de Justicia. Escuchemos lo que nos dice. Bueno, esa es entonces también otra parte de la estrategia, como decía al inicio, a través de TikTok y de un colaborador joven que se ha unido al equipo, está generando videos muy interesantes, muy rápidos, ágiles, a través también de comunicadores indígenas que nos ayudan a traducir a lenguas indígenas, a lenguas originarias, las radios ahorita somos 26 medios aliados, de los cuales unos 20 son radios regionales. Y como habrán escuchado ambos, han mencionado ambos Quispechequea, que es una herramienta que nosotros hemos creado. Algunos de ustedes en algún momento seguramente nos habrá escuchado hablar de esta herramienta. Está reformulada, ¿no? Recargada, se ha repotenciado para este proceso electoral y tiene más recursos, diferentes funcionalidades. Lamentablemente creo que nos ha ido un poco el tiempo para explicarlo en detalle, pero creo que podríamos, eventualmente, si hay interés de ustedes, nos pueden escribir para esto. Tener una sesión. Voy a mostrar aquí. Esta es la herramienta y la herramienta nos permite generar toda esta serie de textos y tiene un formato, digamos, para generar el contenido, tiene un gestor de contenido y tiene unas funcionalidades muy interesantes y muy rápidas, como por ejemplo generar tweets rápidamente. El texto lo convierte en tweets, esos tweets los copiamos y los podemos lanzar rápidamente. También tiene la posibilidad de generar cards, así como el que vieron hace un rato. Entonces aquí uno sube la foto y se coloca la foto automáticamente, puede editar el texto. Entonces, en vez de tener que usar un programa de edición para hacer estos mensajes, estos cards para difundir en redes sociales, rápidamente la herramienta ya coloca la información. Si hay un ajuste que hacer, lo hace, o lo podemos hacer aquí, lo bajamos y lo difundimos. Y luego acá pues tiene la funcionalidad de generar el texto con IA rápidamente. O sea, primero genera
se llena el gestor y se genera el texto rápidamente. Luego puede generar, editar el contenido y generarlo en quechua, luego en aymara, también en aguajún, y en estas versiones generar un audio, ¿no? Generar un audio. Por ejemplo, vamos a ver la prueba, sí, podemos hacer el audio en español rápidamente. Puedes generar un audio femenino o masculino. Vamos a escoger la versión en femenino. Entonces, eh, creo que está generando. Sí, está generando. Bueno, puede tomar algunos minutos, pero es una herramienta que está, ahí está. Por ejemplo, vamos a ver si se logra escuchar. Es impreciso el dato de George Forsyth acerca de que el vale de descuento de gas FICE equivale a un monto de 20 soles. En una entrevista, George Forsyth, candidato presidencial por Somos Perú, afirmó que el vale Fondo de Inclusión Social Energético, conocido como FICE, Ahí pueden es ver de que 20 soles. la herramienta va El generando vale el de audio descuento FICE a partir es de un este cupón de texto. Si descuento que editamos sirve este para texto, comprar el un balón audio, de pues gas el texto doméstico, sale GLP, pues, de hasta 10 como kilogramos, texto. como parte de un Y programa de son textos compensación cortos, social y el audio promoción es para el corto para que acceso al pueda ser GLP. difundido aquí dura 1 minuto 41 y este es un audio lo suficientemente corto como para que sea descargado y difundido como una noticia en las radios regionales que son parte del proyecto, ¿no? Bueno, eso es básicamente. Yo les agradezco por haber escuchado y les he estado atentos y les recuerdo que este esfuerzo de la gira de verificación se realiza con el apoyo de la Embajada de Francia y de Canal Francia Internacional y se vienen dentro de poco, la gira en sí, que es ir a 5 universidades de Lima, básicamente el inicio, para hacer estas actividades en vivo donde vamos a poner a reforzar lo que hemos hablado en estas sesiones y a tal vez generar experiencia en vivo de lo que les hemos estado hablando, ¿no? Si hay alguna pregunta, algo, encantado de abrir nuevamente el micro, tal vez para un par de comentarios antes de ya dejarlos descansar. No sé si ha quedado claro, de pronto algún punto que le gustaría que precise. Bueno, gracias, profesora Sharon. Eh, David, por acá, bueno, hay algunos comentarios igual. Mencionan de sí, que todo está claro. Dirceu por aquí señala uno de los retos más comunes para los estudiantes es encontrar la información para probar sus hipótesis por un tema de inexperiencia también. De esa forma se hace un poco más complicado viabilizar sus verificaciones. Cuando Jorge Calderón, no sé si estoy siendo precisa, pero cuando señalas o preguntas si puede compartir el link, ¿te refieres al link de Quispe? El Quispe en este momento solo está restringido para el uso de los medios aliados de la red y también lo estamos testeando, usando con algunas sesiones en aulas de clases, ¿no? De hecho, bueno, creo que lo vamos a poder hacer ahora en las giras de verificación que vamos a hacer presenciales, pero sí, o sea, prácticamente en algún momento ojalá pueda hacer un poquito más de uso abierto, pero es cerrado por los cuidados que hay que tener con la inteligencia artificial, ¿no? Porque hay voces que se han usado de intérpretes, ¿no? De traductores e intérpretes que nos han cedido su voz con un permiso previo y bueno, también hay que tener mucho cuidado para que no se malutilice la herramienta, ¿no? La herramienta ahora tiene un nuevo rostro, ha tenido como una reingeniería. Antes usábamos otro tipo de modelo, se ha avanzado muchísimo, las voces eran mucho más robóticas, ahora las voces son más naturales. Y también estamos incorporando una versión en la que el texto que arroja puede tener hipervínculos, o sea, está mejorado en realidad, está muy bueno. Esperemos que en algún momento ustedes puedan conocerlo. De seguro ya con los profes que al menos están en Lima lo van a poder hacer. Nos gustaría que en regiones también se dé también a compartir. Pero bueno, igual está siempre esas posibilidades de siempre incentivar la participación de los profes en regiones, de los estudiantes en regiones, que es lo que también tiene mucho el corazón de
que siempre está tratando de generar también una diversidad de temas, de voces, de representatividad de las comunidades siendo un país tan multicultural, ¿no? Multilingüe. Entonces, bueno, estamos en eso. Por aquí Félix Paz dice, bueno, muchas gracias, excelente presentación, mucho trabajo por delante. Juliana Pantoja dice, interesante, podrían tomar en cuenta a la UNSH, no sé cuál es precisamente es la universidad, pero para hacer talleres de Cristóbal de verificación, Obama. sí. Em, Creo que es ¿Perdón? la ciudad de San Cristóbal de De Obama, sí. Ayacucho. Ok, ok. Sí, ok, ok, perfecto. Em, y sí, nos gustaría Exacto. llevarlo a regiones Sí. definitivamente, pero vamos a ir poco a poco Vamos, de por ahora. hecho, sí es una parte, tal vez de una etapa siguiente del proyecto. De todas maneras, hemos estado además en diferentes regiones, nosotros dando capacitaciones, pero como parte de este proyecto es posible que haya una nueva etapa donde podamos hacerlo. Inicialmente, por cuestiones logísticas, vamos a hacerlo en Lima, pero lo que quiero decir a los profesores que están conectados de regiones es que podemos también participar en algún encuentro virtual, es cuestión de que mantengamos el contacto. Y sí les pido que ahí José, que es miembro del equipo, les ha compartido una encuesta donde seguramente nos va a permitir tener sus datos y poder mantener el contacto para nuevas etapas de esta capacitación. Siempre estamos nosotros aprendiendo nuevas herramientas y compartiendo con ustedes, así que también somos parte de diferentes iniciativas que apuntan a fortalecer el lazo entre los medios periodísticos y las universidades, así que encantados de mantener esto y si están interesados en recibir información sobre esto, pues a través de ese contacto se lo vamos a hacer llegar. Bueno, muchas gracias por haber estado acá. Les agradezco que hayan estado hasta esta hora y ya podemos ir a descansar, creo. Y sigan atentos a los siguientes pasos de la gira de verificación porque va a estar muy Sí, interesante. solamente Gracias creo a que todos. podríamos tomarnos una foto, por favor, porque ya es la última sesión. Les agradeceríamos que prendan sus cámaras, por favor. Gracias. A ver, José, tú nos indicas. Gracias. Gracias. Gracias, Hasta luego, gracias. entonces. Leo, gracias. Hasta luego.